Ana y Rangel Delgado y vamos a platicar de las lunas de Elías. Bienvenida y gracias por brindarnos este espacio para poder platicar de tu libro. Muchas gracias a ti, Angélica. ¿Cómo Y están pues, todos? gracias. Y también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y bueno, pues yo quisiera decirte que siempre trato de hacer una charla más como lector, pero sí con estos contextos periodísticos. Me llama mucho la atención tu novela porque empieza en un momento en el que México pues está pasando la etapa de la revolución para convertirse en este México moderno, donde trata de modernizarse, donde trata de jalar inversión y obviamente pues supone un reto, ¿no? Porque veníamos de una literal guerra civil para Claro. poder establecernos ya como la sociedad que somos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo empiezas el retrato de la sociedad, porque tomas de ejemplo a una pequeña familia, pero a través de ella nos vas contando todos los avatares que México va viviendo a lo largo del tiempo y también hablas del amor, pero este amor que ahora nos damos cuenta que no era sano, ¿no? Y que era muy permitido, muy tapado por una sociedad muy conservadora y que dentro de sí misma pues está gestando muchos cambios. Entonces, quisiera yo primero preguntarte, ¿cómo surge la idea de aunar esta parte de contexto histórico con esta historia de la sociedad mexicana? Porque es también muy entrañable lo que cuentas. ¿Es algo personal? ¿Algo que fuiste recopilando? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo creo que básicamente ha sido de escuchar, de observar y me encanta observar a las personas. Y desde que soy, o de cuando era niña, observar a las personas mayores y esas historias que contaban y que yo me imaginaba todo lo que había detrás, bueno, me parecía fascinante. Siempre quería saber más. Y no por entrometida, no, por realmente saber qué es lo que había pasado, porque la abuelita que contaba, cómo pasaba, todo lo que había pasado su mamá para cuando la revolución, que pasaban por su casa y que cuando cambiaban de bando, ayudaban a cierto general o a quien pasara, y en ese momento pues se convertían de ese bando, ¿no? Sin ser realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que el eje de la historia, que es Elías, pues tenía que tener una familia. Entonces para mí era súper rico, o fue súper rico, como que si ya pasamos por esa parte de la revolución, o saliendo de la revolución, entonces eran los abuelos. Entonces ahí fue como que dije, voy a empezar con los abuelos y luego creo a los papás para llegar a Elías. Entonces eso me pareció riquísimo, me encantó. Claro, y la verdad es que Elías es un personaje que puede representar muy bien, pues, varias décadas, ¿no? Este tipo de hombre que pues vive dentro de una familia conservadora, donde todavía, pues, el abuelo es el que dicta ciertas normas, luego pasa el padre, y entonces ahí él se va enfrentando con un mundo que está cambiando, que él tiene que asumir obviamente papeles ya dados, ¿no? De que tú eres el que sigue en la línea y tienes que continuar el negocio o la heredad, ¿no? De lo que hay, pero pues él también se enfrenta a cuestiones personales en las cuales pues hay poca madurez como cualquier joven de su edad. Y desgraciadamente a lo largo del tiempo pues se va dando cuenta que esas decisiones que toma no son como que las que igual hubiera elegido ya con cierta sapiencia, ¿no? Me parece que nos narras una novela histórica y me parece muy rico todos los elementos que le vas añadiendo, porque hablas pues de las carreteras, ¿no? En plena modernización de México, que tomas como pretexto pues precisamente a la familia. ¿Tú pensaste en un principio que Elías llegaría hasta donde llegó o tu plan era otro y el personaje se empezó a mover de manera distinta? Fíjate que mi personaje se empezó a mover de manera diferente. Yo, sobre todo Elías, tenía una idea y empezaba a escribir y luego
me daba cuenta o reparaba en que ya iba por un lado y quería regresar y no, o sea, él ya había tomado su camino. Entonces eso estuvo muy, para mí fue descubrir que podía ocurrir esto, o sea, porque te pondrías a pensar, ¿cómo es posible que si tú lo estás escribiendo, pues tú lo vas a llevar por donde tú quieras? Sin embargo, la propia historia te va dictando, te va llevando de tal forma en que por más que tú quieras volver y regresar, no, él ya tiene, ya tomó su camino. Sí, yo pienso que los personajes llega un momento en que hablan y ¿En qué, toman sus propios rumbos. claro, y en qué momento tú sentiste como que ya era momento de meterlo en este conflicto, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que pues vive los 50, los 60, ¿no? De una manera muy ordenada y de repente empiezan a pasar cosas que él pues de repente dice, bueno, pues aparece la oportunidad, venga, ¿no? A todo, claro. ¿Sabes qué? Que creo que las mentiras tienen patas cortas y todo lo bueno, lo malo que hagamos, tarde o temprano nos alcanza. Entonces, tenían que llegarle las decisiones, tenía que llegarle eh, las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y para mí lo rico de todo esto era que una mala decisión, porque tomó varias, Sí. no, no te definen como ser humano, ¿no? Él era buena persona, pero te había tomado malas decisiones. Entonces, una que no te define como ser humano, que en esta vida no hay buenos buenos ni hay malos malos. Y la tercera, que todos somos antagonistas y protagonistas en la vida de alguien más y viceversa, ¿no? Entonces, eso es súper enriquecedor para la historia y así fue como que llegó el momento en que Elías ya tenía que meterse en embrollos para que ya saliera de esto y que tomara otras o mejores decisiones, según las perspectivas Claro, normales, ¿no? claro. No queremos spoilear mucho porque queremos picarles la curiosidad de por qué estamos hablando de las lunas de Elías, ¿no? Pero estas mujeres que aparecen, todas son diferentes en cuestión de su inteligencia emocional, en cuestión de su situación económica, pero todas tienen un patrón tristemente, ¿no? Este patrón que pues las hace acercarse a Elías. Ahí, Sí, ¿cómo empezaste a dividir, ¿no? Sin caer en los clichés. pues observando, porque te das cuenta, mira, pienso que los sentimientos son tan universales que puedes encontrar que en la historia de la tía fulanita, pues le pasó tal situación y entonces, y a otra persona que conoces o o que escuchaste la historia o qué tal, pues también y son totalmente diferentes. Y que aparentemente no tienen una herida o que tú en apariencia encuentras que es súper normal su vida, pero que toman también decisiones equivocadas porque yo pienso que al final te puedes dar cuenta de algunas situaciones, ¿no? Pero tú decides. Obvias, son Exacto, obvias. pero por eso creo que el hecho es no juzgar y respetar. No quiere decir que estemos de acuerdo con esas decisiones. Claro. Por eso te digo que se convierten en protagonistas también de la historia, porque sin las lunas no existiría Elías y Elías sin las lunas, o sea, es un universo. Sí, claro. Y te hablaba que no tiene el típico cliché porque muchas de ellas asumen, ¿no? La parte de su responsabilidad que pudieras haber tú tomado de sí, bueno, la parte romántica y yo no sabía y la. O sea, realmente sí hay muchas señales que son obvias, pero muchas eligen, dicen, bueno, pues eso es lo que toca, toca y ya tendré que hacerle frente a la decisión buena o mala que tomé. Ahora, a mí me llamó la atención muy cañón el abuelo, porque ¿Qué tal el abuelo? es un hombre de esa época que, o sea, me recordó mucho a mi abuelo, ¿no? En el sentido de que así se hacen las cosas, no hay vuelta de hoja,
yo soy el paternoster y ustedes se cuadran a lo que yo diga, ¿no? Y eso a veces causa muchos conflictos internamente. Pero este abuelo, cuando se enfrenta a una de las lunas, me encantó esa explicación. O sea, dijo, pues ya es adulto, ya es grandecito, ya sabe qué hace y bueno o malo, ¿no? Y eso a mí me encantó porque si bien la costumbre de la sociedad marcaba ay, vamos a tapar ahí la situación para que no se sepa, pues sí, toma una decisión y dice, bueno, apoyo total, pero él ya sabe lo que hace. Y eso a mí me encantó. Claro. Y bueno, ¿y cuántos tenemos la fortuna de tener un abuelo así, ¿no? Que no están de acuerdo contigo, pero dicen, ok, yo te estoy diciendo cómo están las cosas, pero si tú quieres, ahí estoy, ahí te voy a apoyar. No estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar. Entonces sí, sin duda el abuelo fue entrañable. Claro, y todo el Es, ambiente, ¿no? Perdón. no, 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 por favor. Y todo el ambiente también me gustó mucho porque te digo, a pesar de que te centraste en esta familia, sus conflictos emocionales, la parte de pues Elías, también en el entorno familiar, ¿no? Hablas mucho de también estas situaciones que hay entre hermanos, entre las madre, el padre y demás. Creo que cuentas muy bien la historia de ellos y uno puede, que a mí me encanta la historia, darse cuenta que también es la historia de México. Exacto. Y también, no sé, bueno, es que no quiero spoilear de más, pero bueno, me gustó no poner años, ya no diré más, pero me gustó Ujú. no poner años, sino la temporalidad, llevarla de una manera diferente. Sí, porque vas contando cómo se van gestando los cambios, o sea, va como en dos líneas paralelas, ¿no? Este México que se trata de modernizar, de salir también, al igual que Elías, ahí en un paralelismo lo vería yo así, del Pater Noster, ¿no? O sea, estos caudillos que, bueno, por dedazo decían quién seguía, y Elías está viviendo lo mismo en su casa. Entonces, esa parte me encantó a mí, la verdad. Qué alegría saber que te gustó. Sí, la verdad es que, bueno, este libro, aparte, a mí que yo ahorita estoy, pues yo creo que mucha gente, ¿no? Estamos trabajando con ciertas cuestiones emocionales, también nos permite identificar cuando nosotros nos enfrentamos a una situación con una persona que igual y no en las mismas circunstancias, ¿no? Pero que Pero tiene apego evitativo, que obviamente no ha crecido como el adulto funcional que debería ser por su situación familiar. Qué importante es de repente también espejear esas cosas en una novela y yo te lo agradezco porque aparte de todo lo que estamos platicando, también uno puede ver esta situación de no trabajo emocional, pero también hasta dónde te lleva tu propio no trabajo emocional, ¿no? es insospechada hasta dónde te puede llevar. Es infinito. Y también lo importante y valioso, antes, en la época de Elías, probablemente no estaba tan arraigado como hoy que tenemos la facilidad de decir, ¿sabes qué? Voy al psicólogo o voy al psiquiatra e identificar que una herida te puede marcar profundamente, y que todos tenemos sensibilidades diferentes y cómo puede marcarte una herida no tratada, ¿no? Claro, a llevarte literal entre las patas a no a ti, ¿no? Sino a un montón de gente. Y también, pues vivir un poco en la cuestión de, ay, pero pues estaba así la situación, el típico, pues se me ofreció, estaba a la mano. Sí, también dejas ver, ¿no? Esta parte del machismo, ¿no? En unas cuestiones ahí, situaciones, pues típicas, ¿no? De, ay, ¿a poco sí yo soy el responsable? Entonces, creo que sí es muy redonda la novela. La verdad es que yo creo que es una novela histórica. No sé si con ese fin también tú la planteaste, ¿no? Tocar como todo lo que hemos platicado. A mí me gusta como a ti la historia muchísimo. Me encanta siempre hablar estudio hasta el día de hoy historia. Este, creo que me salió natural contar así la historia y qué estaba pasando. Siempre me gusta, o cuando estás, tú lo sabes, estudiando historia, qué pasó tal acontecimiento y qué pasaba alrededor de, ¿no? Entonces, en el mundo. Entonces, para mí, en mi mundo de Elías, era importante también, pues, este paralelismo de qué estaba pasando. Entonces, sí, salió natural me parece que salió bien.
Pues te quiero agradecer el que pues nos hayas compartido, ¿verdad? Las lunas de Elías y la verdad es que te felicito porque creo que la novela es redonda, habla de muchos temas que pues ojalá que a los que nos están viendo les pique la curiosidad, la busquen en el Fondo de Cultura Económica y pues te quiero agradecer ahí esta corta charla que pues la verdad fue muy ilustrativa y qué bueno que pues se te da, ¿no? Así de natural escribir y con estos toques tan interesantes que tiene tu novela. Mil gracias. Angélica, mil gracias y los invito para que ¿La vas a compren. presentar? En breve me presento el 1 de septiembre en el Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos, a las 7 de la noche, así que se van a divertir. Pues mil gracias por el tiempo, Anaí. Gracias a Los las alumnas de Elías y bueno, pues gracias al Fondo de Cultura Económica. Recuerden que esta entrevista de manera completa la podrán ver en nuestro canal de YouTube, pequeños extractos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y demás. Y pues recuerden que esto no es casualidad. Muchísimas gracias. Angélica, muchas gracias, fue un placer conversar contigo. Nada más para